En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Entiendo que no hay cuenta, secretario. Así es, presidente. Muy bien, el día de ayer tuvimos sesión, votamos una serie de artículos que nos parecían que no tenían problemas de necesitar el patrocinio del Ejecutivo. Habían dos elementos que sí encontrábamos que requerían el patrocinio del Ejecutivo. Y el día de hoy la idea era poder recibir al MOP. No sé si es que están presentes para que podamos revisar justamente el tema de las concesionarias. Quiero recordarles que el problema que teníamos era, bienvenidos al asiento, por favor. Asiento. Muy bien, entonces nos acompaña, entiendo, el director general, el señor Juan Manuel Sánchez, y nos acompaña también la señora Patricia Vázquez, ¿no es cierto? Bien, director, no sé si le comentaron de lo que sucedió, bienvenido también, senador Castro, si le comentaron lo que ocurrió el día de ayer, la conversación que tuvimos. Y entiendo, por lo que me informan los asesores, que habría algún tipo de propuesta por parte de, el Ministerio de Obras Públicas. Así que el problema que tuvimos ayer era básicamente que habían algunos artículos que obligaban a tener un cambio en la normativa a las concesionarias vigentes, lo que a mi parecer y de algunos colegas podía significar un aumento de gasto. Y si significaba un aumento de gasto, nos complicaba que eso infringiera las normas que hoy día nos convocan para poder legislar. Entonces, no sé si quiere hablar Patricio o quiere hablar don Juan Manuel. Le doy la palabra a Juan Manuel. Bienvenido. Muy buenas tardes, buenos días todavía, presidente y los honorables senadores de esta comisión. Primero que todo, quiero excusarme de no haber podido participar ayer. Me encontraba en un compromiso en región. En general, desarrollamos una actividad en terreno bastante profusa y entre ellas poder comentar algunas cosas relacionadas con cómo estamos enfrentando, o más bien la agenda que concesiones o como Dirección General de Concesiones tenemos que pueden ser de interés para esta comisión. Hace unos días atrás con el presidente inauguramos más bien, hicimos una visita de perspectiva con un 99,55% de avance, faltaba un permiso de la tenencia de Mafil, que es un proyecto que se construyó al alero del contrato de concesión y que además es en complemento a una cantidad muy importante de cámaras de vigilancia que totalizan 56, 36 de ellas son además lectoras de patente y que se conectan al sistema integrado de información que Carabineros tiene a través de Senco en base de Valdivia. Comento esto porque en otros contratos, entre esos Temuco, Río Bueno y Coyipulli Temuco, estamos instalando, y la ruta 160 también en el Biobío, estamos instalando un conjunto muy importante de estas cámaras que permiten que no solamente el dispositivo de la cámara, sino que también iluminación, cableado, y por cierto, se ponen a disposición de las policías, de Carabineros en este caso, porque no son en ese caso, no están, no son operadas por la sociedad concesionaria, sino que es más bien el contrato de concesión el que permite como vehículo factibilizar esa inversión. Adicionalmente, hemos estado trabajando con las sociedades concesionarias en lograr algunas acciones que originalmente en los contratos no estaba prevista, y esto es enfocar nuestra labor a minimizar evidentemente los riesgos dentro de las autopistas, sobre todo las autopistas urbanas. En las interurbanas, el cambio de sistema de cobro a cobro electrónico, de plaza peaje a cobro electrónico, también redunda en una mejor, digamos, comportamiento a través de menos esperas en las colas, y eso genera mayores beneficios para evitar que exista no solo gente, colas de espera que podrían ser motivo de algún tipo de delito, de una comisión de delito, sino que adicionalmente también resguarda la integridad física de las personas que atienden el peaje. De hecho, el día de ayer, después de un esfuerzo que venimos trabajando hace prácticamente un año, desde que
me toca asumir la Dirección General de Concesiones, pudimos darle una buena noticia a los vecinos de Puente Alto, porque vamos a cambiar las plazas de peaje en el acceso sur por un sistema free flow y esperamos que prontamente, a mediados del próximo año, ya estemos en esa construcción. Esto, insisto, lo digo porque para esta comisión puede ser relevante que destacar el hecho que concesiones o el sistema de concesiones tiene una capacidad, una ductibilidad para poder atender con mayor celeridad demandas que están, demandas ciudadanas, entre las cuales está, desde luego, en el primer lugar, la seguridad. Este proyecto de ley, esta moción, plantea, y entiendo que eso ya fue aprobado por esta comisión, la posibilidad de compartir los datos en forma, digamos, sin mayores inconvenientes, en forma automática y por decirlo de algún modo, online, con las policías, lo que nos parece muy importante. La tecnología está y consideramos que uno de los avances que este proyecto plantea es precisamente que estos datos no tengan que, de hecho hay una moción, entiendo, de la senadora Bodanovich, que plantea que en la práctica, sin un orden judicial que medie entre esa solicitud de información, esté disponible para la persecución del delito. Esto hoy día de algún modo se está dando, pero en una forma bastante distinta a lo que el proyecto plantea y nos parece un tremendo avance. Respecto a la posibilidad de incorporar un seguro adicional, que entiendo que es una póliza adicional, a los contratos de concesión. Entiendo en esto, entiéndase aquellos que vienen por licitarse y seguramente aquellos que ya están licitados poder hacer una adecuación a través de un convenio complementario, una modificación. Yo creo que cabe hacer presente, presidente, que los contratos de concesiones contemplan dos pólizas en la actualidad. Una de responsabilidad civil y otra por catástrofe. Yo creo que en este punto, si usted me lo permite, me gustaría que Patricia Vázquez, la jefa de la división jurídica, pudiera ahondar en el particular, dado que yo creo que en esto tal vez esta información puede ser relevante a propósito de un escrito, de una propuesta que le hemos hecho a esta comisión de acuerdo a lo que se nos solicitara el día de ayer. Gracias, Patricia, la escuchamos. Muchas gracias, honorable presidente. Efectivamente, como ha dicho nuestro director, los contratos de concesión contemplan dos tipos de seguros, uno de catástrofe y otro de responsabilidad civil. Y dentro de los de responsabilidad civil se contemplan tanto para la etapa de construcción como para la operación de la obra pública concesionada. Con la redacción que nosotros sugerimos, digamos, que se pudiera incorporar, eh, se, digamos, las obligaciones que se establecen en este articulado propuesto se entenderían incluidas en las bases de licitación y por lo tanto los concesionarios deberían incorporarlo dentro de las obligaciones que le corresponden a través de las pólizas de responsabilidad civil en este caso. ¿Ya? Tanto es así que la segunda propuesta, que es del número 3, señala expresamente que esto es sin perjuicio de responder de conformidad a lo establecido en el artículo 35 de la ley, y eso implica la debida armonía con la aplicación de los seguros que actualmente se contemplan en los contratos de concesión. Por ende, no resulta necesario, a nuestro juicio, de que exista un seguro adicional porque debieran incorporarse en los que actualmente contemplan los contratos de concesión. Muy bien, entonces, si de alguna manera nos han hecho llegar una propuesta, no sé si todos los colegas tienen la propuesta, y me interesaría especialmente la opinión del senador Flores respecto a la propuesta que ha hecho llegar el Ministerio de Obras Públicas. Senador Flores, lo escuchamos. Sí, presidente, y junto con eso yo quiero, a raíz de lo que ha señalado el director de concesiones, y en buena hora que se asocie la construcción de una unidad de carabineros con cámaras de vigilancia, yo entiendo que eso también significó una modificación del contrato de concesión, o sea, se puede hacer, ¿no? Y eso no cayó al mundo, un mayor costo asociado se puede asumir,
por el beneficio de la comunidad. Y en ese mismo principio, perfectamente lo que estamos proponiendo también se puede hacer. O sea, a mí me alegra mucho de que una construcción de una infraestructura policial vaya asociado con cámaras de televigilancia. Ahora, yo quisiera, y aquí voy a preguntar por su intermedio, presidente, a don Julián, si efectivamente la propuesta del gobierno mantiene, tal cual lo probamos, el sistema de interoperatividad. Pues una cosa es instalar cámaras y otra cosa es que el sistema sea interoperable, porque la verdad es que una cámara para lo único que sirve hoy día es para guardar un registro cuando recibe una orden judicial. Y eso es después de varios meses. O sea, cuando hay un asalto, cuando hay un accidente, cuando ocurre cualquier cosa, Carabineros no se entera hasta que no los llaman. Si tuviéramos interoperatividad en tiempo real, como fue lo que nosotros propusimos, automáticamente, sea por inteligencia artificial o porque alguien está viendo, el sistema reacciona. Y reacciona para combatir el delito que está ocurriendo en ese tiempo real o para ir en ayuda de alguien. Eso lo pregunto porque entiendo de que hay un párrafo en la propuesta del gobierno que tiene que ver con esa materia y nosotros ya lo teníamos aprobado. Lo otro, presidente, la verdad es que lo que hemos venido trabajando en la comisión como propuesta es una norma que obligue a la sociedad concesionaria a tomar una póliza de seguro especial para justamente cubrir los daños sufridos por los usuarios, porque lo que tenemos hasta hoy día, y convengamos en eso, es una póliza que tiene que ver con los daños que puedan provocarle al usuario cuando hay daño en la infraestructura. Se cayó un muro, se cayó una pasarela, le cayó encima a alguien y eso es lo que cubre, pero no cubre los hechos que transcurren en la superficie de un inmueble concesionado. Me refiero a concesiones viales, no estoy hablando de otras concesiones. O sea, la póliza hoy día cubre cuando hay una falla constructiva que generó un daño, y ahí la cubre, sea en la construcción misma, porque quedó un montón de ripio y alguien chocó contra él, lo asume el seguro, no lo asume la concesionaria. O cuando se cayó algo, por razones que sean, y le cayó encima a un auto que iba pasando, es lo que cubre. Pero no cubre eh, actos de violencia, de delincuencia, en fin, no toma eso que es nuestra preocupación. Yo creo, presidente, que tal como lo decíamos ayer, entendemos que es difícil en este escenario mantener la postura de la incorporación de la ley del consumidor, ¿no? Y ahí vamos a entrar en una discusión que es jurídica, pero también es ética, ¿te fijas? En fin, a lo que nosotros principalmente nos interesa mantener es que efectivamente hayan seguros especiales que permitan proteger al usuario a todo evento. ¿Tiene un costo mayor? Sí. Lo mismo que acabo de decir de lo que pasó en Mafil, que las cámaras hoy día tuvieron una modificación de contrato y un costo mayor, y eso se asume, pues, si tenemos que mejorar el estándar. Lo que a mí me preocupa, director, y por eso reclamé de su ausencia ayer, es que de verdad en las situaciones que estamos, y tengo el cuadro completo de todas las concesiones que tiene la dirección suya hoy día, es que buena parte, a lo menos la mitad, tal vez, así a simple vista, son concesiones que vamos a tener que esperar 10, 15, 20 años para poder hacer modificaciones. Y yo creo que el estándar que hoy día necesita Chile no es el estándar de hace 20 años atrás cuando tuvimos las primeras concesiones. Las cosas tienen que cambiar y tienen que cambiar en favor del beneficiario. La gente lo ha estado planteando, ha sido muy bueno el sistema de concesiones, qué duda cabe, pero tenemos que hacer mejoras, digamos, que permitan proteger mejor al usuario. Por esa razón, el transitorio que nosotros proponemos, que aquellos contratos que están no necesariamente debe ser tomado como el cambio de reglas del juego y que se van a escapar todos los empresarios que vienen a Chile porque no hay certidumbre de los contratos. No, al revés. Los chilenos queremos mejorar el estándar en materia de seguridad y por lo tanto vamos a hacerlo retroactivo y el Estado, bueno, concurrirá con lo que tenga que concurrir. Las pólizas no son hacer las obras de nuevo. Las pólizas es un plus bastante marginal de lo que puede significar el costo de una obra y el rédito que la empresa obtiene por ello. Yo sigo insistiendo en las pólizas de seguro especiales. La propuesta del Ejecutivo, presidente, no plantea una alternativa eficaz en este sentido. No hay ningún cambio en la póliza. Las pólizas siguen siendo las que están hoy día en ese contexto. No hay un cambio.
ni tampoco hay una explicación clara de cuánto es el mayor costo. Si ustedes me dicen que esto cuesta el 10% de lo que vale la concesión, les creo, ya, ok, eso es imposible. Pero si al final el costo viene siendo el 0,0 algo del costo total de la operación, la verdad es que entonces vale la pena jugárselas por la gente, pues. O sea, hoy día lo que está pasando en las concesiones, no solamente tomando el punto de la asesora legislativa de la dirección, es responsabilidad de la ciudadanía también, si eso lo sabemos. Pero al final de cuentas hay mucha gente que conduce con cuidado y bien y finalmente se ve envuelta en algo que no les desearon ni lo buscaron y nadie los protege. Nadie, al revés. La pregunta es, vaya y recurra a la justicia, vaya y llame usted a Carabineros, vaya y usted. Y la verdad es que eso es dejar a la gente en un mundo que no necesariamente tiene por qué conocer, dominar y resolver de ahí. Finalmente, eh, yo creo que la propuesta del Ejecutivo, presidente, está debilitando los alcances de las mociones que hemos presentado. Yo acojo lo que ya conversamos ayer con los colegas respecto de la ley del consumidor, que puede ser un paso que yo creo que hay que seguir insistiéndolo más adelante, pero el resto, presidente, yo lo seguiré insistiendo, incluyendo el transitorio. Gracias. Muy bien, gracias, senador Flores. Yo, siendo bien claro por lo menos mi postura que dije ayer y que la mantengo, aquí claramente hay, para mí parecer, elementos que rogan gasto y por lo tanto me parece que el Ejecutivo es lo obligado a patrocinarlo y si no lo patrocina, yo por lo menos quiero que el gobierno se haga responsable de esa decisión, ¿ah? Pero yo no voy a forzar una votación en contra de lo que nos manda la Constitución. Eso es lo primero. Lo segundo, director, yo le tengo una pregunta que va en línea con otra preocupación que no está dentro de este proyecto de ley, pero que dado que está presente acá, se la aprovecho de hacer. ¿Y cuál es su postura? Muchas concesiones, eh, y le pongo el caso de Freire en la Araucanía, que ya venció su contrato, ya venció el plazo para el cual fue financiada. Y resulta que el Ministerio de Hacienda y el gobierno decide extender el mismo cobro para siempre. Eso es una falta de respeto a la gente que ya pagó esa carretera. O sea, eso es directamente una reforma tributaria hecha a costa de las personas que ya viven en Freire y que tienen que todos los días pagar 3.000 pesos de ida y de vuelta desde Freire a Temuco, que queda 20 minutos. Entonces, y que ni siquiera tiene bypass, o sea, nada. Entonces yo le pregunto, si usted al menos puede, y le pido a la comisión si nos permite y si nos puede mandar, ¿cuántos son los ingresos que está entregando el sistema de concesiones al fisco y que no tienen que ver con el fin de un plan de financiamiento de la carretera, sino que simplemente es una forma de meter la mano al bolsillo a las personas que con su esfuerzo quieren ir a su trabajo, ya pagaron la carretera y le siguen cobrando? Pero si las concesiones fueron pensadas para financiar algo que los que lo usaban lo tenían que pagar. De hecho, la filosofía detrás de las concesiones es no ocupemos los impuestos generales para financiar una carretera porque los que se benefician los podemos identificar y esas personas pueden pagar lo que usan. Y resulta que esas personas pagaron lo que usan y dicen, no sabe qué más, dado usted ya la pagó, le voy a cobrar el doble. De ahora en adelante le voy a cobrar el doble. Y eso está ocurriendo hoy día. Es una aberración del Ministerio de Hacienda de personas que ya pagaron su uso. Se le quiero preguntar, ¿cuál es la filosofía suya? ¿Cuál es la filosofía del presidente Boric al respecto? Y yo sé que escapa, y me excusa, senador Flores, sé que escapa este proyecto de ley, que creo que tiene cosas que ya hemos aprobado muy relevantes, como todo el tema de la seguridad y la interconexión, las cámaras, la obligación de que las concesionarias tengan dentro de sus objetivos la seguridad, pero creo que este tema, aprovechando que tenemos al director, se lo aprovecho de manifestar. Muy bien, presidente. Parto respondiendo su pregunta y luego, si me lo permite, hacer alguna referencia respecto a lo que plantea el senador Flores. Em, las carreteras concesionadas tenían por objetivo tres partes o cuatro partes en resumen. Diseñar la ruta, un proyecto de ingeniería de detalle con todas sus partes. Segundo, construir la ruta. Tercero, mantenerla, es decir, la conservación, mantenerla en buen estado. Y cuarto, la operación. ¿Qué significa esto? Que la ruta en este momento está siendo atendida profesionalmente. Cuando ocurre un incidente en la ruta, se disponen
de ambulancias, carros de grúa, en fin, cuando existe un accidente, y los tenemos muchos. Esto ha ido un aumento cada vez que hacemos un contrato nuevo, tenemos más exigencias y más o menos representa eso un poquito más del 40% del costo que tiene el que paga el usuario a través del peaje. Lo segundo es que las relicitaciones vienen asociadas con un número muy importante de nuevas obras y esto tiene relación con que el territorio ha ido cambiando en los 20 años desde el momento en que se construyó la primera parte o la primera licitación de concesiones, y también ha ido aumentando la necesidad de mayor capacidad de esta ruta. El parque automotriz en los últimos 10 años se duplicó, existen asentamientos humanos que antes no estaban, por lo tanto se hacen necesarios nuevos enlaces, nuevos atraviesos, mayores estructuras para el traspaso peatonal, pistas de aceleración, desaceleración, paraderos, en fin. Y por lo tanto, solo para darle un ejemplo, senador, presidente, el tramo entre Santiago y Los Vilos que acabamos de licitar hace el primer semestre de este año, es una inversión cercana a 1.200 millones de dólares. Es una ruta que existía, pero que hoy día también tiene aparejada y asociada una cantidad importante de obras que facilitan la vida a quienes viven en torno a esta ruta, que es algo que como gobierno y como parte de la agenda de concesiones del Ministerio de Obras Públicas, a solicitud del presidente, estamos llevando a cabo en lo que hemos denominado el programa Buen Vecino. En ese sentido, tal vez esta comisión, o tal vez en una comisión compartida con las obras públicas, podemos dar a conocer los avances de una política nacional de tarifa que tiene por objeto entender esto como un sistema completo. La Ruta 5 en Freire tiene un estándar que no es el mismo, que es bastante superior al que existe entre Caldera y Arica, al que existe entre Pargua y Quellón. Y por lo tanto, la infraestructura del país necesita de actualizarse, entre otras cosas, también para aumentar las condiciones de seguridad. Los vehículos, hoy día la velocidad de diseño en algunos puntos debe ser modificada en el trazado, deben aumentar la iluminación, las barreras de contención, en fin. Por lo tanto, el hecho de que se haya pagado la inversión es una parte del costo que tiene la ruta, y en segundo término, la decisión de política pública de volver a relicitar los proyectos es para mejorar las condiciones actuales, y consideramos que es una política pública acertada. Esperamos que la ciudadanía comprenda que el tener este estándar de Ruta 5 significa un costo que además está compartido con los usuarios cada vez que pagan el peaje. Lo segundo, relacionado con esto, presidente, pero que también está respondiendo aparte de lo que el senador Flores expresó, es que este Parlamento, este Congreso de la Nación, aprobó a través de la ley de presupuesto, en una glosa presupuestaria que está en la partida presupuestaria de la Dirección General de Concesiones, una glosa que establece lo siguiente. Dice así: las modificaciones de contratos vigentes en operación que aprueben modificaciones de obra para resguardar la seguridad pública, tales como provisión e instalación de cámaras de seguridad, software, iluminación, seguridad para peatones y o recuperación de sitios adyacentes que se han constituido en focos de delincuencia, entre otras de igual naturaleza, podrán ser contratadas mediante resolución de urgencia con la sola aprobación previa de la Dirección de Presupuestos. Las obras de seguridad pública asociadas a este programa serán informadas trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Esta glosa presupuestaria, senador, por su intermedio, presidente, está enfocada justamente a lo que usted planteó. Los contratos se pueden modificar. Y esos contratos se modifican todo el tiempo a propósito de las necesidades que se van suscitando, digamos, que son parte de la exigencia que la propia ciudadanía nos pide a través de organizaciones, pero también a través del levantamiento que hacen ustedes como parlamentarios, digamos, representantes del territorio. Aquí lo que está planteando esta glosa es precisamente darle un tratamiento más expedito para poder acudir con estas infraestructuras adicionales que van en beneficio de la seguridad
pública. Casos de esto, presidente, acabamos hace ya un trimestre atrás, o 2 meses atrás, de inaugurar junto al alcalde de Maipú una cantidad importante de obras en Vespucio Sur, que es una carretera, una autopista concesionada en la ciudad de Santiago, que recuperó espacios que estaban aledaños a la ruta, mejoró las pasarelas iluminándolas, pavimentando, evitando con estructuras, evitando que se instalen, digamos, personas en situación de calle, y esto ha ido en beneficio de más de 48 obras que están en esa ruta y que estamos llevando a todas las partes del país. Esperamos, insisto, esto, dado que se trata de un decreto supremo, cada contrato que se firma con las sociedades concesionarias, de la misma forma, cada vez que hacemos una modificación de contrato o un convenio complementario, tenemos que revisar cuáles son los costos y cuál es con la modificación del equilibrio económico del contrato para establecer la forma de su financiamiento, sea esta con recursos propios del Estado, directos, o sea a través, por ejemplo, en algunos casos, con ampliaciones de plazo que permiten recaudar lo que se invirtió durante un periodo anterior al límite que la concesión estipula. Por último, presidente, cabe hacer presente también que los contratos de obra pública concesionada en el caso de carreteras, en estas segundas licitaciones, son contratos que cambiaron la lógica que tenían en los años 90. Estos son contratos a plazo variable, es decir, que una vez terminada de pagarse la obra y todo el costo que ha tenido la operación y el mantenimiento y los costos financieros asociados a adelantar esta inversión por parte del fisco, la concesión se extingue en plazo. Y no tenemos entonces que espacio, digamos, con los antiguos contratos que eran de plazo fijo, donde teníamos que esperar los 20 años y efectivamente, seguramente quienes tuvieron un espacio entre que terminaron la inversión y se inicia y termina el plazo estipulado que era fijo, efectivamente pudiera haber habido ahí mayores ingresos, que en este caso con los contratos a plazo variable se resuelve. Esto lo estamos haciendo como política pública ya desde varios gobiernos, partió la presidenta, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, el segundo gobierno del presidente Piñera, y nosotros hemos continuado con esa misma lógica porque creemos que es más sano, porque de esa forma también podemos obtener esta ruta para hacerle mejora en el futuro. Sí, un solo comentario, le doy la palabra de inmediato, señor Flores. Yo siento que no me respondió mi pregunta, señor director, o sea, la respondió de forma un poquito indirecta, pero por lo que entendí de su palabra, en el fondo la política del gobierno es seguir cobrando peaje y no por lo que correspondería, que es la mantención, que la mantención probablemente equivale a menos de un 20% de la tarifa que pagaban cuando estaban pagando la obra, porque si bajáramos de un 100 a un 20% estarían todos felices. Por lo tanto, lo que leo de su palabra es que usted quiere mantener la tarifa y con esa plata probablemente financiar obras públicas en otras regiones. Me mencionó el norte, me parece muy bien que el norte necesite mejores carreteras, pero no entiendo por qué lo tienen que pagar las personas que viven en Freire, en la Araucanía. O sea, me parece de una injusticia tributaria tremenda. ¿Por qué no financiar eso con impuestos generales? Por supuesto. Presidente, prontamente en estos días que quedan del año se llama una nueva licitación del tramo Temuco-Río Bueno, que incluye el punto del peaje de Freire que usted menciona. Y esa viene asociada con una cantidad muy importante de obras que hace mucho rato la ciudadanía de ese sector que usted representa ha solicitado. Esas obras se pagan con el peaje. Pero adicionalmente, porque no son las del norte, sino que son las obras del tramo al cual usted está aludiendo. Pero adicionalmente vamos a hacer un cambio en el sistema de cobro, que además viene asociado a mejoras en la capacidad de obtener datos, especialmente para los temas que a esta comisión le competen, que son de seguridad pública. Un pórtico de peaje de cobro electrónico peaje, tiene 2 dispositivos. Uno que lee la antena que está en el dispositivo tag que nosotros ponemos en los vehículos, y adicionalmente tiene un lector de patente OCR que para efectos del cobro sirve para aquellos vehículos que no teniendo el tag
les permite después manualmente a la sociedad concesionaria revisar efectivamente esta recaudación que está haciendo por parte del fisco, y se lo hemos entregado a la sociedad concesionaria como parte del pago de la obra que ejecutó. Esto va a ser el poner estos dispositivos, que además van a cambiar la lógica actual que tiene la Ruta 5, ya lo estamos implementando una vez que empiezan las obras en Talca Chillán, Chillán Coyipulli, Coyipulli Temuco, Temuco Río Bueno, y en toda la Ruta 5 del país vamos a reemplazar los peajes troncales con barrera, y creo que con esto es algo que probablemente va a responder mejor a su pregunta, por una cantidad importante de pórticos. Por lo tanto, nos vamos a acercar a el pago efectivo por el uso de la ruta. Por lo tanto, las personas que viven en Freire no van a pagar el peaje completo, van a pagar solo lo que utilizaron de la ruta. En definitiva, los 2 pórticos que están incluidos en cada tramo se transforman en 10 pórticos de TAG, y la gente que va entre Temuco y Freire ya no va a tener que pagar la totalidad del peaje, sino que solo el tramo que utilizaron. Nos parece más justo, y en esto también quisiera agregar que ese cambio incluye la eliminación de todas las plazas de peaje laterales. Por lo tanto, la lógica de la utilización de la Ruta 5 más bien se enfoca en el uso del mediano y del largo trayecto, y no de los flujos locales, para lo cual no solo se va a cobrar más, insisto, más cerca del peso por kilómetro utilizado efectivo de la ruta, sino que además va con un conjunto de obras, de vías alternativas, que le permiten a aquellas comunidades que se veían afectadas por el solo uso, por usar solo la Ruta 5 como alternativa, van a tener otras alternativas, y eso es, en definitiva, lo que se paga con el peaje presente. Bueno, me parece una muy buena noticia el hecho de que se acorten los pórticos para que efectivamente se pague lo preciso. Eso es algo que de hecho ya había conversado hace un par de años con el mismo MOB y me habían contado que venía para esto, pero le vuelvo a repetir una sola pregunta muy precisa, que es sí o no. ¿Usted es capaz de asegurarme de que en la nueva licitación lo que paguen los habitantes de la Araucanía va a ir íntegramente a financiar esa ruta, o lo que paguen con el peaje los habitantes de la Araucanía va a ir a arcas generales del fisco y por lo tanto se puede utilizar en financiar cosas en el norte? Va a ir íntegramente a la ruta. Este es un proyecto que no tiene compartición de ingresos, y por lo demás, insisto en esto, presidente, lo vamos a dar a conocer pronto, así que usted va a conocer los detalles de en qué consiste la licitación y la cantidad de obras que tiene. Esto se llama PIT, que es el proyecto de ingeniería, que tiene un costo, y este costo está siendo financiado con la recaudación. En esto vuelvo a insistir, esto es una ruta pública donde le hemos entregado no solo la construcción a una empresa privada, sino que además le hemos entregado la responsabilidad de mantenerla, operarla y de recaudar los peajes que permiten financiarla. Por lo tanto, tenemos ahí también un ahorro como fisco en la transacción que existe, que es una transacción directa, y con eso se ahorra, hay hartos ahorros fiscales en un traspaso directo, porque no pasa por las arcas fiscales, sino que se paga directamente la obra a través de esos peajes que los usuarios, que todos nosotros como usuarios pagamos. Muy bien. Senador Flores, me pidió la palabra. Presidente, bueno, tenía anotado hacer un comentario en la misma línea, porque siempre se nos dijo, cuando partió el sistema de concesiones, estamos hablando mediados de los 90, se nos dijo, bueno, vamos a pagar entre todos los chilenos la modernización del sistema carretero, y eso se va a pagar en 25 años, y una vez que esto termine, esa obra pasa al Estado, la administra el Estado, y por lo tanto dejamos de pagar peaje. Eso fue lo que se dijo al principio. Luego, con el reinicio de algunos contratos, en donde quiero hacer un comentario, presidente, muy breve. Entiendo, porque si lo comparamos, hay cifras objetivas, los valores más altos de obra construida son las que se hacen a través o de la ampliación de los plazos de concesión para que lo haga la concesionaria y lo cobre, extendiendo la concesión, sabiendo las utilidades que han tenido, o que el Estado la financie de manera directa. Es como ferrocarriles. Un atravieso de 3 metros en un camino rural por debajo de un fierro puede costar 100.000 pesos. Pero si es una línea de ferrocarriles, ese mismo atravieso de 3 metros puede costar 2 millones de pesos. ¿Por qué?
porque es por un mercado cautivo. O sea, Ferrocarril le dice, no, lo tengo que hacer yo, con la empresa que tengo acreditada, en base a mis medidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de pasar un tubo de agua. Yo dirigí el Servio harto tiempo y una de las dificultades que teníamos era justamente los atraviesos que eran 2 años de atraso y unos cobros gigantescos. Cuando el Estado le encarga a la concesionaria que haga algo, no es un precio de mercado. No hay competencia, es el precio que fija la concesionaria y en la discusión yo entiendo que es así. La información que tengo del Ministerio de Obras Públicas, que no es una información de ahora, sino que ya viene hace tiempo, que son uno de los costos más altos, digamos, que hay que en términos de contratación, lo podemos discutir. Bueno, vuelvo al punto ahora. Contrato, ya que estamos en esto, Loncoche-Río Bueno. Loncoche-Río Bueno pasaron 3 o 4 ministros de Obras Públicas que se comprometieron con los ríos a tener 48 kilómetros desde la Ruta 5 hasta Valdivia en doble vía y 48 kilómetros también por el sur desde Payaco a Valdivia. El gobierno Piñera 1 lo comprometió, Bachelet 2 lo comprometió y en el último momento del gobierno Piñera 2, Contraloría dice, a ver un momentito, no se puede colocar un compromiso dentro de un tramo porque suponía que el costo del peaje, ya que la carretera estaba construida, iba a permitir absorber los 400 millones de dólares que costaban estos 48 más 48 kilómetros para que no pague peaje la ciudadanía. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque es un tramo altamente rentable en donde había un costo asociado de cosas que hacer para la nueva periodo de concesión de 700 millones de dólares. 400 costaban las dos doble vía del sur o del norte a Valdivia y 300 iban a ser mejoras que quedaron pendientes del recorrido anterior, que tuvieron que pasar 25 años para que la ciudad de Los Lagos no quede partida en dos porque no había plata para construir un paso sobre nivel. Sí lo había un poquito más adelante en un camino que es ni siquiera secundario, es como de séptima categoría que cruza un fundo y punto. Y ese sí tenía un problema de diseño cometido el año 93, 94 de haber sido, 94, 95 de haber sido, que nunca se pudo corregir por las razones que explico. Nunca. Los ministros decían, no, esto es un costo altísimo, no, que nos vamos a meter un lío por ser licitación internacional. Pasaron 25 años y ahora se corrige con cargo a la nueva concesión. Pero entonces, ahora como no se puede hacer esa doble vía con cargo a la Ruta 5, la verdad es que el contrato se ahorra esos 400 millones de dólares y el Estado está diciendo, no la vamos a construir. Entonces la pregunta es lo que hace el presidente. Y esa utilidad que había sido calculada de este nuevo periodo de concesión es que van a incorporar en su utilidad los 400 millones de dólares que ya no van a estar ahí, a punto para allá. Yendo al proyecto, presidente, lo que estamos tratando de establecer aquí, primero, que el problema no solamente por establecer medidas de seguridad, que eso ya ya lo votamos y lo aprobamos. La pregunta es, ¿quién se hace responsable? Porque entonces, si no hay una póliza de seguro que funcione no a todo evento, solamente en casos de falta de seguridad, que ya lo tenemos aprobado, lo que estamos haciendo, si no hay una póliza, es dejar que el usuario tenga que incurrir en gastos de abogado y además someterse a juicios caros y largos para ver quién paga un daño del cual él no es culpable. No hay negligencia. Hubo un atraco, hubo un portonazo, algo pasó, que no sea que se desmoronó, porque eso sí está cubierto. Entonces, al final, la póliza que nosotros estamos proponiendo es una reparación del daño sufrido sin tener que el usuario concurrir con largos y costosos juicios en contra del Estado, en contra de la concesionaria. Eso es todo. Ya aprobamos ya las mejores medidas de seguridad. Eso es todo. Por eso insistimos en que la póliza de seguro no es para cualquier evento, sino que solamente cuando hay falta de medidas de seguridad. Que pague la aseguradora, el usuario resuelve su problema y la aseguradora verá después cómo se entiende con la concesionaria. Pero es lo mismo. Eso es todo. Sí, es muy simple, presidente. Gracias. Gracias, senador Flores. No sé si querrá, vía Patricia, tal vez al director que quería comentar algo y después yo voy a hacer una propuesta de votación. Sí, presidente, muy cortito, solamente que no quería dejar pasar, para información del senador Flores, presidente, la modificación que se hizo a la ley de concesión en el año 2010,
establece la obligatoriedad de parte de las sociedades concesionarias de realizar licitaciones para las obras que se le contratan a propósito de proyectos o más bien de convenios complementarios, corrigiendo lo que tal vez en algún momento fuese esta distorsión de precios. Son procesos licitatorios que garantizan a nuestro juicio que se pague un justo precio por parte del Estado en el caso que financie directamente o que sea a través del reconocimiento de una mayor compensación con plazo. También estas obras se pagaron en el pasado con aumento en el valor del peaje, cuestión que yo no recomendaría en estos casos nunca porque implica una afectación directa a los usuarios. Por último, quisiera también aprovechar de recordar que los peajes modernos en Chile se empezaron a cobrar en los años 60 y que hoy día tenemos 4 peajes que cobra Vialidad. Lo que pone en discusión si efectivamente sacamos la sociedad concesionaria, el Estado dejará o no de recaudar para el mantenimiento, habiendo cuenta que existe disponibilidad de pago por parte de todos los usuarios para poder liberar recursos para otras necesidades sociales y programas que el propio Ministerio tiene o en otras áreas. En este sentido, yo creo que lo que sí tiene mucho objeto de discutir en lo político, en esta Cámara, en el Senado o en la comisión que sea necesario discutir, tal vez cómo estamos valorizando el conjunto de las rutas y a través de una política que nos permita, con la robustez que tiene el sistema, que en esto hemos sido pioneros en el mundo, en Chile, de buscar un mecanismo adecuado, más transparente, más entendible de cuánto se está cobrando y por qué. En eso hemos estado trabajando con la Universidad de Chile, con el Centro de Modelamiento Matemático, y esperamos que los resultados de eso nos den el sustento para que el Consejo de Concesiones proponga al Ministerio una política que resuelva en buena medida estas dudas que tanto ustedes como parlamentarios, pero también justamente por los usuarios, tienen respecto al sistema. Una última cosa que creo que vale la pena también poner en conocimiento esta comisión. Este Parlamento a principio de año también aprobó una ley que hace exigible a las sociedades concesionarias la creación de un sitio único de pago. Este sitio único, que estamos terminando su reglamento ahora a fines de este mes, que va a tener una marcha blanca probablemente cuando se paguen las patentes del año 2024 en marzo, también está enfocada en los usuarios, está enfocada en facilitar el uso de este servicio público que está entregado en concesión a estas sociedades y que por lo tanto esperamos que este sitio sea el inicio también de una manera muy distinta de poder hacer el link, digamos, entre usuarios y concesiones. Le quisiera pedir, presidente, si Patricia pudiera aclarar el tema de los seguros, que me parece que puede ser aporte. Patricia. Sí, como un poco para la tranquilidad del honorable senador Flores, la vinculación obviamente de los seguros está por el artículo 35, que se hace mención expresamente a través de la propuesta o la sugerencia que nosotros hicimos de redacción. ¿Y por qué queda cubierto especialmente por el seguro? Porque esto está dentro del marco de las obligaciones que tiene la sociedad concesionaria en la fase de explotación. Por eso que lo dejamos para una armonía dentro de las obligaciones que le corresponden al concesionario en la etapa de explotación. Y por lo tanto, al ser incorporado como una obligación más de las que tiene en la etapa de explotación, deben ser cubiertos por las respectivas pólizas de responsabilidad civil de la etapa de explotación. ¿Ya? Por eso que está considerado dentro. Va a ser una nueva obligación que va a tener que va a adquirir el concesionario y por lo tanto lo va a tener que cubrir con los seguros que actualmente tiene de responsabilidad civil. Por ende, no es necesario realizar un nuevo seguro especial porque va a ser una obligación que va a estar establecida en la misma ley. Si usted lo lee, honorable senador Flores, aparece ahí que se incorpora en el artículo 23 un nuevo número 3, que aparte de la continuidad que debe tener el concesionario de otorgar a la vía concesionada, de brindar un servicio continuo, va a tener la obligación de
dar la seguridad y por ende va a tener que incorporarlo dentro de su obligación de responsabilidad civil, lo que además se condice con el otro artículo que ustedes aprobaron ayer. Por lo tanto, dentro de la armonía va a cerrar y va a ser responsable el concesionario en el caso de que haya un incumplimiento a sus labores de seguridad que se le incorpora mediante esta normativa. Y déjeme agregar algo más. Yo creo que yo comparto la necesidad de que tengamos seguro, pero también comparto que la necesidad de los seguros generales probablemente son un ámbito de otra ley. O sea, en el fondo, y es lo que decía ayer el senador Cusano, ¿viste? Que al final lo que uno siempre quisiera es que hubiese un sistema de seguros más universal, obligatorio, para que incluso eso hace que el riesgo se disminuya para cada uno de los actores, que no haya riesgo moral de que se aseguren solamente las personas que se comportan de alguna manera más con más riesgo, sino que todos. Y eso hace que baje la prima. Entonces, y además creo que la propuesta que hace el Ejecutivo, por lo menos a mí me deja claro que entiendo que es lo más lejos que están dispuestos a llegar en esta instancia. Acuérdense que además esta ley va a pasar después a obras públicas. O sea, esta es una ley que tenemos que pedirle que ojalá rápidamente pase a obras públicas para que no quede durmiendo el sueño de lo justo, porque además tiene componentes de seguridad que son extremadamente importantes. O sea, yo lo que no quisiera que ocurriera es que simplemente porque tenemos una diferencia de poco más de seguro, poco menos de seguro, que yo encuentro que es un debate muy legítimo, muy relevante. Es más, probablemente sí es admisible si es que algún parlamentario hace una ley exclusivamente de obligación de seguro automotriz, que no tiene nada que ver con rol del Estado, concesionaria, ni costo adicional en contrato. O sea, una ley propia de seguros integral creo que sí es admisible. Lo que pasa es distinto cuando lo atribuimos a contratos que están vigentes. Entonces yo lo que les propongo, colegas, y obviamente aquí me pueden pedir que votemos separado más cosas, yo por lo menos tengo disposición a aprobar lo que plantea el Ejecutivo en esta materia, que se hace cargo de dos cosas. Primero, se hace cargo, y aquí sí se hace cargo de lo que decía el senador Flores, que no requiere autorización judicial. O sea, la propuesta que nos hacen es que en tiempo real, interoperando, esto funcione. Por lo tanto, yo doy por despejado la parte de su preocupación inicial de que la propuesta del Ejecutivo simplemente graben y estos queden guardados. En el fondo, sino que obliga en la ley, según el artículo que nos están proponiendo, a que esto esté conectado. En segunda instancia, lo de los seguros de responsabilidad civil, me imagino que son más acotados lo que espera el senador Flores, pero bueno, es lo que veo que el Ejecutivo está dispuesto a avanzar. Insisto, cualquiera de los colegas me puede pedir que votemos adicionalmente los transitorios. Yo por lo menos voy a sujetarme a esta propuesta. Yo les propongo que votemos, no sé cómo podemos hacerlo, secretario, si votamos las dos propuestas, o si es que hay algún colega que quisiera que votáramos adicionalmente el transitorio, lo podemos votar a posteriori de estas dos propuestas. Secretario. Sí, senador. Muy breve, una pregunta para quedarme un poco más tranquilo. Respecto a lo que acaba de informar la asesora jurídica. ¿Significa que cada vez que haya un delito de alta connotación en una ruta concesionada, va a participar el seguro de manera automática o es a través de un juicio que tiene que interponer o iniciar el afectado? Esa es la pregunta, porque al final de cuentas, si hay contemplada una modificación del sistema de seguros, la pregunta es ¿quién inicia y quién incurre en el gasto de que ese seguro se aplique? Sí, Gracias, presidente. A su pregunta, honorable senador, debemos hacer presente que la legislación nuestra, en lo que rige en nuestro país, es de responsabilidad subjetiva. Ya, por lo tanto, para que puedan operar los seguros tendría que haber una responsabilidad de la sociedad concesionaria en el incumplimiento de estas obligaciones que se están señalando. Si hay un incumplimiento, tendría que hacer el denuncio respectivo. Las bases de licitación establecen, sobre todo las nuevas, establecen un procedimiento de cómo tiene que hacer el denuncio el usuario y existe una obligación de las sociedades concesionarias de responder y de comunicar al inspector fiscal cómo se está llevando todo el proceso de seguro. Es lo que actualmente, incluso, como le digo, están en los actuales contratos de concesión. Por ende, en la medida que el usuario denuncie a la sociedad concesionaria, esta tiene que hacer operar los seguros y los seguros tendrán que determinar, de acuerdo a los antecedentes que están, si es que hay un incumplimiento o no de la sociedad concesionaria. En el evento que se considera que no existe un incumplimiento,
obviamente el usuario tendrá que hacer la demanda respectiva y serán los tribunales quienes determinarán si es que hay o no responsabilidad del concesionario en el cumplimiento o no de estas obligaciones que se están incorporando. Disculpe, Sí, lo presidente, escucho. solamente para complementar a Patricia, el artículo 23 de la Ley de Concesiones establece ya dos obligaciones que tienen las sociedades concesionarias. Tienen la obligación de conservar la ruta, tienen la obligación de prestar el servicio de forma ininterrumpida. Nosotros lo que estamos haciendo con la propuesta que hemos entregado es agregar una tercera obligación legal para las sociedades concesionarias. Lo que ha manifestado Patricia justamente es que esta tercera obligación en el fondo va a repercutir en que los seguros de responsabilidad civil van a tener que también hacerse cargo de esta tercera obligación legal. Y esta tercera obligación legal que está manifestada en la propuesta justamente dice relación con materias de seguridad y nos obliga tanto a la sociedad concesionaria por un lado como al MOP a incorporarlo en las bases de licitación y desarrollarlo en las bases de licitación. Entonces, una doble obligación, tanto para la sociedad concesionaria de cumplir esta obligación legal, así como para el MOP, la División de Concesiones, de agregarlo en las bases de licitación. Señor Castro. El señor Flores habló de delitos de alta connotación, pero eso no tiene nada que ver con el tema de los seguros que tiene que tener una concesionaria, porque yo entiendo que un delito de alta connotación va a ser un asalto que va a generar un privado a otro privado, y eso no tiene nada que ver con dentro de la obligación de los seguros, así lo entiendo yo. O sea, no sé si yo estoy bien. Por lo mismo, lo que estamos haciendo en esta ley es acotarlo en aquellas materias donde se mandata a la concesionaria a tener medidas preventivas, a tener un plan de seguridad, que también conversa con la ley de seguridad privada que acabamos de aprobar. Si es que hay un elemento que va más allá de lo que uno razonablemente podría asociar como responsabilidad de la concesionaria, obviamente que eso es ámbito de otras leyes que podemos discutir. Y pueden haber seguros generales de otras leyes que pueden ocurrir. Pero en este caso, y ahí obviamente hay un proceso judicial, pero lo que estamos tratando de acotar y lo que está incorporando en el segundo propuesta que tienen acá, que es en el artículo 23, es justamente la obligación de que este seguro que ya existe dentro se le agregue una tercera dimensión que tiene que ver con seguridad, básicamente. Entonces, de alguna manera trata de que todo sea coherente con este nuevo mandato que le hemos dado a las concesionarias de que la materia de seguridad sea un objetivo, no solamente que puedan transitar, que puedan cobrar y que el tema de tránsito, sino que el ámbito de seguridad se incorpora dentro de lo que el directorio de cualquier y el gerente general de cualquier concesionaria tiene que poner dentro de sus objetivos. Eso lo mandata esta ley. Entonces, yo les propongo que aprobemos, que leamos cada una de las indicaciones que propone el Ejecutivo, le pido al secretario que lo haga, las evaluemos en su mérito y las vamos votando. Pueden que queden cosas pendientes para más adelante, pero creo que es importante que despachemos al día de hoy esta ley. Senador Flores y después senador Osorno. Presidente, solamente un comentario. Ya uno es capaz de presentir cómo viene el escenario. Nosotros esta semana, como país, estamos firmando una modernización del acuerdo con la Unión Europea, en donde son 6 o 7 puntos muy principales lo que tiene que ver con este acuerdo, el más moderno que la Unión Europea va a firmar con un país latinoamericano. Los estándares que ellos tienen parten de la premisa de la protección al usuario siempre, a todo evento. Yo quiero hacer un téngase presente, presidente. Si el Ejecutivo no nos acompaña en este estándar que estamos tratando de colocar, volvemos a dejar al usuario a rascarse con su propia uña para iniciar un proceso judicial para que finalmente quien tiene que responderle le responda. ¿Por qué digo esto, presidente? Y voy a hacerme cargo de los dichos. Porque en nuestro país el poder de algunas empresas que penetra otras instituciones es tan brutal que deja al ciudadano de a pie común y corriente en la más absoluta indefensión. Los sistemas de seguridad de las concesionarias, los sistemas de grabación de las concesionarias, del efecto que ellos tienen sobre quienes están trabajando en la concesión, hacen que definitivamente la concesionaria mande y el usuario quedó... A ver, podemos entrar en detalle, no es el objeto de esta sesión, presidente, pero la verdad es que el usuario de una ruta queda en la absoluta indefensión contra un aparato absolutamente vertical y rígido que no permite que el ciudadano común y corriente toque la puerta y sea escuchado. Es brutal.
Es brutal, son enormes empresas que al final de cuentas no se dejan perforar por ninguna parte, ni siquiera que se establezca la justicia como corresponde, sino que después de un montón de años. ¿Por qué no le preguntamos a los locatarios de Santiago que fueron inundados producto de una negligencia que llevan 8 años peleando con la concesionaria a ver si le reponen el local que fue inundado? ¿Por qué no le preguntamos? ¿Por qué no le preguntamos a muchos otros que se han visto involucrados en accidentes en las concesionarias donde todavía siguen dando vuelta y preguntan qué pasó? ¿Por qué no me protege el sistema? Ese es el estándar que la Unión Europea tiene vigente hoy día y espera que Chile alcance esos estándares. Y yo veo que estamos lejos. Yo solamente téngase presente, este proyecto ya es un avance, presidente. A lo que tenemos hoy día ya es un avance. Pero siempre somos extremadamente modestos y cuidadosos con estas empresas para que a ver si no se enojan, para ver si no se les atraviesa algo, ¿me entiende? Que les vaya a molestar algo y no exigimos lo que necesitamos exigir. Gracias, presidente. Muy bien. Propongo que vayamos votando. Secretario, si puede hacer lectura de las propuestas que nos hace el Ejecutivo. Muy bien. Debo recordar, en primer lugar, que en la comisión, hace algunas sesiones atrás, aprobó un artículo 11 bis que modifica el decreto con fuerza de ley, la ley de concesiones de obras públicas. Este artículo 11 bis se compone de 4 incisos, está en el comparado con el que trabajamos ayer en las páginas 1 y 2. Lo que se propone hoy día es modificar el inciso primero. El inciso primero aprobado dice: el concesionario, sea que opere con sistemas electrónicos, manuales de cobro de tarifa o peajes, deberá proporcionar de forma automatizada, en tiempo real e interoperando la información relativa al menos a la placa patente, ausencia de la misma, marca, modelo, color de los vehículos motorizados que circulen por las vías concesionadas, y deberá transmitirla al Ministerio Público, la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, de acuerdo con sus respectivas facultades legales en materia investigativa, o en el rol de policía preventiva de esta última institución, con el fin de detectar aquellos vehículos alterados cuyo robo ha sido denunciado, que existan antecedentes de su utilización en delitos, que circulen con placas patentes alteradas o sin la misma, así como para informar y alertar de eventuales delitos o infracciones en el sector concesionado. Lo que hoy día se plantea es, como ya se ha explicado, hacer una modificación en cuanto a la forma de transmitir esta información. Se recoge la observación del senador Insulza de ayer, en el sentido de que había un problema de redacción, y otras 2 precisiones que paso a indicar ahora. En síntesis, el nuevo inciso primero para este artículo 11 bis sería el siguiente: el concesionario, sea que opere con sistemas electrónicos o manuales de cobro de tarifas o peajes, deberá proporcionar y transmitir al Ministerio Público, la Policía de Investigaciones o a Carabineros de Chile de forma automatizada, sin requerir autorización judicial, en tiempo real e interoperando con estos, la información relativa al menos a la placa patente, ausencia de la misma, marca, modelo, color de los vehículos motorizados que circulen por las obras de acuerdo a sus respectivas facultades legales en materia investigativa o en el rol de policía preventiva de Carabineros de Chile, con el fin de detectar aquellos vehículos alterados o cuyo robo ha sido denunciado o detectado en flagrancia, que existan antecedentes de su utilización en delitos, que circulen con placas patentes alteradas o sin la misma, así como para informar y alertar de eventuales delitos o infracciones que se produzcan al interior de las obras. ¿Se entiende como obra la concesión, no es que estén en construcción? La expresión al interior de las obras se introduce para precisar que se trata de hechos que tengan ocurrencia dentro del ámbito de competencia de la sociedad concesionaria. Se utiliza la palabra obras porque es la expresión que emplea la ley de concesiones para identificar la vía concesionada. Muy bien. Pongamos la votación, secretario, por favor. Se pone en votación el nuevo texto para el inciso primero del artículo 11 bis ya aprobado.
Senador señor Osandón, ¿cómo vota? A favor. Senador Flores. A favor, presidente, va en la línea de lo que hemos estado planteando. Senadora Bodanovich. A favor. Senador Kusanovich. A favor. Presidente. A favor. Aprobada la sustitución del inciso primero por la unanimidad de los integrantes de la comisión. En segundo lugar, se pone en votación el reemplazo de la Incorporación. claro, pero lo que pasa es que ayer aprobamos la indicación número 2, que está en el comparado, el texto está... Claro, empieza en la 4, pero el texto sustituido está en la página 5. Eso fue aprobado por unanimidad de los miembros presentes en la sesión de ayer. Hoy día se plantea, y el presidente pone en votación, la sustitución del inciso primero de este precepto. El aprobado el día de ayer dice: en materia de seguridad, el concesionario proporcionará el servicio en condiciones óptimas para los usuarios, previniendo riesgos de diverso tipo y adoptando todas las medidas de vigilancia, seguridad y asistencia necesarias para el resguardo de la integridad física de aquellos y de los bienes en la forma prevista por la ley. Ahora, en cambio, se sugiere reemplazar este texto por el siguiente: el concesionario deberá adoptar las medidas de protección y seguridad interior de las obras, las que serán extensivas a los usuarios de las mismas y de sus bienes, debiendo establecerse en las respectivas bases de licitación tanto las obligaciones de vigilancia, seguridad, asistencia y de prevención de riesgos de seguridad, como las sanciones procedentes y las demás condiciones exigibles para proteger los derechos de los usuarios, en caso de incumplimiento, sin perjuicio de su deber de responder en conformidad a lo establecido en el artículo 35 de esta ley. Pongamos en votación, secretario. Se pone en votación el reemplazo del primer párrafo de este número 3. Presidente, Patricia, ¿sí? Sí, lo que sucede es que lo que se plantea no es la modificación a lo que se aprobó el día de ayer, sino porque es un complemento a lo que se aprobó el día de ayer, sino que es el que se refiere a la póliza de seguro, que era el que se había dejado pendiente y en el cual nos habían pedido que pudiéramos ver una redacción. Sí lo sé, pero es que si usted lee la redacción de lo que hacen, al final creo que el secretario tiene razón de que queda mejor redactada la ley si es que se reemplaza también, porque es bastante coherente lo que aprobamos ayer, que es lo que acaba de leer el secretario, con el contenido de lo mismo. Lo que pasa es que ustedes agregaron además al final la parte de seguros. ¿Me explico? Creo que queda mejor redactado como plantea el secretario. Pero estamos hablando de lo mismo. O sea, yo sé que ustedes ingresaron esto pensando en lo otro Sí. y no pensando en este, que no les generaba problema. Estoy de acuerdo. Pero creo que queda mejor redactado como lo plantea el secretario. Perfecto, ¿Ok? perfecto. Estamos... Muy bien. Entonces, en votación, este último texto leído. El senador señor Osandón, ¿cómo vota? A favor. Senador Flores. Voy a justificar mi voto, presidente, en términos de que respecto de las medidas de seguridad de la concesionaria yo creo que está cubierto. Sin embargo, el tema de la póliza sigue estando y no entiendo cómo se subsume en esto, ¿no? Lo de las sanciones, la verdad es que tampoco queda claro, porque esto lo agregan ustedes y no ha sido explicado. ¿Qué sanción? ¿Lo van a llamar por teléfono? ¿Lo van a regañar? ¿O va a haber una sanción pecuniaria? ¿Va a haber una sanción de qué otro? No queda claro, quedó en absoluta ambigüedad. Y respecto de la votación del secretario, no me quedó claro, presidente, cuál es la propuesta, si me lo permite. Sí que es reemplazar lo que aprobamos ayer,
porque el punto 3 que aprobamos ayer Sí. básicamente redescribe lo mismo. Entonces, si no, nos quedaría una ley que repite en 2 párrafos lo mismo. O sea, o es quedarnos con lo de ayer O esto. o esto. Que esto tiene un elemento adicional que tiene que ver con la parte final de los seguros y con las sanciones, y hace bastante más alusión, si usted lee la parte que dice, Sí. la prevención de los riesgos de seguridad a los usuarios, vigilancia, seguridad, asistencia, como las sanciones y demás condiciones exigibles para proteger los derechos de los usuarios. Y en caso de incumplimiento, y ahí mete los seguros al final. Por eso siento que subsume de alguna manera lo que teníamos ayer aprobado, más algo de los seguros, probablemente no al estándar que usted quería, pero algo de los seguros. Patricia, si puede explicar lo de las sanciones sería bueno. Sí, en la base de licitación, honorable senador Flores, las bases de licitación establecen un sistema de sanciones al concesionario y las sanciones son a través de multas. Y se identifica, hay un cuadro donde aparecen las conductas y los incumplimientos y cómo se cobra por esas infracciones que son en UTM. ¿Ya? Y dependiendo de la gravedad, que es algo que tenemos que fijar como ministerio, obviamente se hace la ponderación de la gravedad de la falta y eso se establece en una sanción pecuniaria. La Por lo sanción tanto, iría a la concesionaria en caso de incumplir con lo que mandata la ley. Exactamente, y Y las eso es bases. como le señalo, no es una amonestación, sino que es pecuniario. Muy bien. Muy bien. Voto a favor, presidente. Senador Flores vota a favor. La senadora señora Bodanovich. A favor. Senador Kusanovich. A favor. Presidente. A favor. Por la misma votación se aprueba este nuevo texto. A este respecto, yo quiero hacer presente que la Secretaría entiende que el párrafo segundo de este número 3 se mantiene. Nos ha puesto en votación el párrafo segundo, Por supuesto, sí, que claro. dice, en caso de que los usuarios sufran daños por incumplimiento de las obligaciones de previsión de riesgo, vigilancia, seguridad y asistencia establecida en el párrafo presente, Así es. el concesionario responderá por No hay falta problema de... con eso. Eso queda. Muy bien. Eso queda. Muy bien. Yo entiendo que además del segundo párrafo del 2, queda también el 3 que lo aprobamos ayer. ¿Cuál es el 3? Estoy viendo uno que tiene 2 nomás. La indicación Sí. 3 en la página 5. Se la votamos ayer. Efectivamente, y se aprobó por unanimidad. Sí, por supuesto, eso queda. Eso se mantiene. Así es. Muy bien. Por lo tanto, se encontraría pendiente un pronunciamiento respecto de la indicación 4. Así es. Quedaría en el fondo el artículo transitorio pendiente, que hay decisión del senador Flores si es que quiere que lo votemos o no lo votemos. Yo me sumo a su... O sea, voy a votar en conciencia, usted sabe cómo voy a votar, pero me sumo a lo que usted quiera que hagamos. Si quiere retirarlo o lo votamos, no hay problema. No, yo, quiero ser muy consistente en esto, presidente, porque recién lo conversábamos con el senador Osandón. El cuadro de concesiones, presidente, que ustedes seguramente ya lo tienen en conocimiento, establece que son muy pocas las concesiones, 2, 4, 5, 6 concesiones del total de las que hay, estaba hablando de las viales, que se resuelven el 25. La mayoría de las concesiones se van a resolver nuevamente el 58, el 54, el 2053, el 2064, el 56, 63, 63. O sea, se van a resolver en muchísimo tiempo más. Pero ojalá que esté siquiera en eso. Pero de verdad, o sea, a mí lo que me preocupa es que si no tenemos la posibilidad de que, y aquí nadie va a hacer algo indebido o va a cambiar radicalmente las condiciones de un contrato. Se trata de mejorar las condiciones de seguridad de aquellos contratos que están en este momento en licitación, de aquellas bases que se están preparando o recién hechas. Y hay 2 años para hacer estos ajustes. Estamos hablando en materia de seguridad.
Por lo tanto, creo que el transitorio, presidente, es absolutamente necesario, entendiendo de que no puede haber una concesión que la van a empezar a trabajar este gobierno o el otro, te fijas, en mejores estándares, y nos vamos a quedar por 20 años casados con el sistema antiguo, por así decirlo, dejando. Entonces, yo el transitorio lo planteo en esos términos. Yo creo que aquí nadie quiere aprovecharse de las circunstancias ni generar temor dentro del mundo de los inversionistas. Sencillamente, es que aquellos contratos con algún costo adicional por parte del Estado estandaricen su condición de seguridad en todo el país, con las concesiones que van a venir. Eso es todo. Por eso insisto en el transitorio, presidente. Muy bien, Gracias. senador Sandón. Me gustaría saber la opinión del Ejecutivo por el transitorio. Director. Muchas gracias, presidente. La verdad es que el espíritu que motiva ese transitorio, senador, como Ejecutivo estamos completamente de acuerdo. La salvedad está en cuánto esto irrogará gasto fiscal, y esa es la única precaución. Pero nuestro interés es que esto sea aplicable y extendible a todas las concesiones del país. Y para ello, seguramente, vamos a entrar en una discusión para hacer algunas modificaciones en el futuro, en las cuales estamos completamente de acuerdo, porque ese es el estándar que queremos para todas las autopistas y carreteras de Chile. Nuestro principal objetivo es alinearnos con lo que hoy día establecen las nuevas bases de licitación que están planteadas sobre la base de niveles de servicio, que es el caso, por ejemplo, de Américo Vespucio Oriente, que tiene niveles de servicio, que nos permitió, por ejemplo, que ante las dificultades que hubo con las filtraciones de agua, pudiéramos como Estado adscribirnos a una cláusula específica que permitió disminuir el costo del peaje, que hasta el día de hoy no se ha repuesto, en una proporción importante, en un porcentaje, porque el contrato lo establece. De la misma forma, creemos que esta motivación que la Comisión ha tenido respecto a los temas de seguridad se incorporen paulatinamente en todos los contratos. Lo que sí va a requerir de un acto administrativo adicional que esperamos resolver en un breve plazo posible. Estamos de acuerdo con el transitorio. No, acaban de decir que no pueden... No podemos incorporarlo. Que me preguntan si está de acuerdo o no con el transitorio. Sí, Otra yo cosa es le que el doy la palabra de Consejo inmediato a la senadora Bodanovich, pero quiero decir, aquí todos hemos estado en el Ejecutivo, me tocó ser ministro también, y Hacienda también juega un rol, desgraciadamente, en muchas de estas decisiones. O sea, también lo que imagino que ocurre es que también el MOP o la dirección tiene que, para este tipo de articulado o el transitorio, tiene que pedir la autorización de Hacienda, no depende ni siquiera de ellos. O sea, lo que yo estoy leyendo entre líneas es que hay una disposición a hacerlo, incluso, probablemente aunque rogue gasto, pero esas conversaciones va a tener que tenerla con Hacienda una a una, me imagino, para poder generar esas modificaciones. Ahora, eso es lo que leo entre líneas, y probablemente lo que Hacienda no quiera dar la pasada es que esto sea para todos y que sea de un momento a otro. ¿Ah? Senadora Bodanovich. Muchas gracias, presidente. Sobre otro punto, pero aprovecho que está el director de concesión y está el senador Juan Castro, presidente, para hacerle... Sí, porque todos hicieron su consulta de su región, entonces yo no me puedo quedar atrás. Quiero preguntarle por la concesión, por la cárcel de Talca, señor director. ¿Cuál es el estado y qué novedades nos tiene? ¿Y por qué se refirió a Castro por la cárcel? ¿El senador Juan Castro está allá? Bienvenida a la pregunta. Sí. Bueno, senadora, Por la cárcel y Castro. Perdone, porque en Maule los senadores trabajamos unidos por Maule, ¿cierto, senador Castro? bueno, por su intermedio, presidente. Y le pido que seamos breves porque estamos en votación, así que esto es bien Muy breve. inédito que abramos la discusión en medio de la votación. Muy breve, creo que es un tema súper relevante para los motivos de esta comisión. Se escapa un poquito el tema carreteras, pero está dentro de la agenda de seguridad. Después de casi un poquito más de una década, volvemos a tener la responsabilidad en la elección de concesiones de poder asumir la ampliación, la densificación y también la construcción de nuevas cárceles para el país, a propósito de la agenda de seguridad. Y la cárcel de Talca en este momento está ya firmada por el presidente, están en su trámite de control de legalidad en la Contraloría General de la República, y esperamos que pronto salga para hacer el anuncio de la licitación. Esta es una licitación para hacer la operación de una cárcel que ya está construida, y la vamos a habilitar y operar en el plazo, con algunas modificaciones que fueron motivo también de solicitudes que hizo el Ministerio de Justicia
donde la reinserción tiene algunos cambios en los servicios que lo actualizan los nuevos requerimientos. Muy bien, entonces pongamos en votación el transitorio, que vendría siendo la última elemento de la discusión. El presidente pone en votación la indicación que agrega el siguiente artículo transitorio al proyecto. Los contratos de concesión de obras públicas viales vigentes a la fecha de publicación de esta ley deberán ser modificados dentro de los 2 años siguientes a dicha fecha, con el fin de adecuarlos para dar eficaz cumplimiento a las disposiciones de la presente iniciativa legal. La norma anterior regirá también en aquellos casos en los cuales, a la fecha de publicación de la presente ley, existan llamados a precalificación o a licitación publicados. En dichos casos, el plazo de 2 años indicado en el inciso precedente se contará a partir de la publicación del respectivo decreto de adjudicación. Senador, señor Sandón. Me abstengo. Senador, señor Flores. Justificó mi voto, presidente, señalando de que puedo reconocer la intención de ir mejorando los contratos como lo ha señalado el director. Lo puedo reconocer y debo creerle. No obstante, estamos en nuestro país y cuando las cosas no quedan por escrito y sobre todo con respaldo legal, la verdad es que los distintos cambios de gobierno en periodos extremadamente cortos o sencillamente otras razones hacen que finalmente esto no ocurra. Y lo que vamos a tener es un sistema de balanceado. Por lo tanto, yo sigo defendiendo la necesidad de estandarizar esta condición de las distintas rutas que están en este momento concesionándose y las que van a venir. Yo creo que necesitamos ese estándar. Por lo tanto, voto a favor del transitorio, presidente. Muy bien. Senadora Bodanovich. A favor. ¿A favor? Senador Kusanovich. Está con el gobierno. En contra. Senador Cast. En contra. Muy bien. Como la abstención influye en el resultado, el tema queda sin resolverse, se llama a votar nuevamente. Contra. Los demás senadores mantienen sus votaciones. Entonces, rechazado el transitorio por 2 votos a favor y 3 votos en contra. Antes de concluir, la Secretaría deja constancia de que la senadora señora Bodanovich ha retirado las demás indicaciones referidas a otras materias sobre las cuales ella se había pronunciado. Así es. Muy bien. Gracias. Muy bien, hemos dado por concluido este proyecto de ley, le agradecemos a todos, creo que un avance muy importante y lo más paradójico es que la oposición ha terminado votando con el Ejecutivo en esta materia y la presidenta del Partido Socialista ha votado en contra de la voluntad del Ejecutivo, pero bueno, yo por lo menos mucha honra respetando la Constitución que nos mandata en esta materia. Las convicciones son unas Así nomás. que, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esto se levanta.